Pues esto es Teología para Todos, es hora de nuestra cita. Bienvenidos, qué gusto que estén por acá, qué gusto verdaderamente que nos acompañen. Vamos a iniciar entonces nuestra sesión. Gracias por el favor de su presencia, la verdad nos anima muchísimo. Y recuerden, nuestra petición es que todas las cámaras y micrófonos permanezcan apagados, que comentarios y dudas se hagan desde el chat, empiecen a preguntar desde ahora, nos dará mucho gusto, además de su amable saludo, pues que puedan hacer alguna pregunta, algún comentario. De verdad lo apreciaremos muchísimo. Vamos a tener 45 minutos de exposición, media hora de diálogo con ustedes a partir de sus preguntas, comentarios del chat. Y bueno, pues son ustedes muy bienvenidos. Pues vamos a iniciar. Y vamos a iniciar, vamos a iniciar nuestra sesión de Almas del Purgatorio comentando que pues este es un tema que siempre llama la atención, es un tema interesante, es un tema que pues tiene su profundidad teológica, su densidad teológica, y van a ver que hoy vamos a aprender más de teología, no solo sobre las almas del purgatorio, sino vamos a aprender también acerca de otros temas muy importantes que tienen que ver pues con teología, incluido el de las almas del purgatorio, por supuesto. ¿Qué temas vamos a ver el día de hoy? Vamos a hablar acerca del purgatorio, vamos a hablar acerca de fantasmas. Imagínense que vamos a hablar de fantasmas. Vamos a hablar de purgar los pecados y vamos a hablar de las almas del purgatorio propiamente. Aunque todo el tema es sobre almas del purgatorio, van a ver que todo esto tiene una lógica. Muy bien, pues vamos a iniciar con estos 4 temas que espero que sean de su interés y que representen para ustedes una oportunidad de profundizar en la fe, de conocer mejor nuestra fe y de formarnos teológicamente. Porque miren, de verdad, la cultura media del católico en nuestro país, en América Latina, en el mundo, es bastante cuestionable. Sabemos poco dar razón de nuestra fe y tenemos que formarnos más y tenemos que vivir nuestra fe con mayor convicción y tenemos que, como dice la primera carta de Pedro, dice, dar razón de nuestra fe. Debemos de saber dar razón de nuestra fe. Pues vamos a hacer eso. Vamos a dar razón de nuestra fe empezando con el primer tema de esta presentación sobre almas del purgatorio, hablando acerca de el purgatorio, Muy bien. ¿Qué vamos a decir acerca del purgatorio? Bueno, en primer lugar, ¿qué es el purgatorio? ¿Qué es el purgatorio? Y en una definición doctrinal muy profunda y muy hermosa que nos ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice que el purgatorio es el nombre que recibe la purificación final de quienes mueren en gracia y amistad con Dios, pero imperfectamente purificados, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Bueno, esto está en el número 1030-1031 del Catecismo de la Iglesia Católica. No me voy a cansar de recomendarles que compren el Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo grande, el Catecismo, no el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, no, el Catecismo de la Iglesia Católica grande, que ese es su nombre, Catecismo de la Iglesia Católica, en donde está compendiada pues la doctrina católica. Me parece haberlo dicho en otra sesión, un buen amigo mío decía, es que el Catecismo de la Iglesia Católica es arriba las manos. O sea, no es de que nos pongamos a discutir tú y yo, es que ahí está la doctrina, ¿sí? El purgatorio es el nombre que recibe la purificación final de quienes mueren en gracia y amistad con Dios, pero imperfectamente purificados a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Entonces es una purificación final. Eso es el purgatorio. ¿Cómo sabemos que existe el purgatorio? Y aquí voy a dedicar unos minutos a un tema teológico bellísimo. Pongan mucha atención, por favor. Aquí vamos a compartir un tema teológico verdaderamente bello. Y este tema teológico es el de las fuentes de la revelación. Esto es clave, amigos míos y hermanos en Jesucristo. Esto es verdaderamente clave. Ustedes tienen que saber cuáles son las fuentes de la revelación. Ustedes lo tienen que saber verdaderamente. Porque si no, se van a equivocar al entender, al interpretar, al imaginar, al pensar qué es revelado y qué no es revelado por Dios. ¿Sí? Vean los videos anteriores cuando hemos hablado de revelación y tal. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de la revelación? Bueno, las fuentes de la revelación son 2, la Sagrada Escritura y la tradición.
Las fuentes de la revelación son dos, la Sagrada Escritura y la tradición. Por una influencia protestante, tenemos 500 años conviviendo con nuestros hermanos protestantes tan respetables son y a quienes tanto cariño les tenemos, y grandes amigos y buenos amigos míos son evangélicos y protestantes. Cuando daba yo clases en la UNAM, tenía un alumno pastor y era un pastor evangélico y estudiaba filosofía ahí en la UNAM. Y entonces, como yo ya andaba en mis devaneos católicos, nos decíamos los mochos, los dos, éramos los mochos, todos los demás eran una bola de ateos, ¿no? Entonces, usted también, ¿verdad, profesor? ¿Cree en Jesucristo? Bueno, yo soy católico, sí, pero cree en Jesucristo, sí, pues tú también, como tú como evangélico. Entonces, grandes amigos evangélicos y protestantes. Pero quiero decir de una manera histórica y de una manera, digamos, y desde la perspectiva de las ciencias religiosas, quiero decir con enorme claridad que traemos una influencia muy grande de la línea evangélica y de la línea protestante, y entonces nuestra pregunta es, oye, ¿dónde viene eso en la Biblia? Bueno, a ver, hay que decir que una sana teología no solamente reconoce como fuente de la revelación la Biblia, no solo la Sagrada Escritura, sino también, ¿qué cosa? La tradición, ¿verdad? No solamente la Sagrada Escritura, sino también la tradición. Son las dos fuentes de la revelación. Cualquier verdad revelada debe estar basada en la Sagrada Escritura y en la tradición, o en la Sagrada Escritura o en la tradición, pero en realidad son coincidentes, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? A ver, quiere decir que los problemas teológicos que muchas veces aparecen insolubles en la teología protestante, y les digo, no estoy criticando a mis hermanos protestantes, de verdad que no lo hago, pero se meten en problemas muy severos porque hay ciertas ideas cristianas que los coptos sí tienen, que los ortodoxos sí tienen y que los protestantes no pueden tener. ¿Por qué? Porque ellos apelan a la sola escritura. ¿Qué quiere decir la sola escritura? Pues eso, solo la Biblia es fuente de revelación y nada más que la Biblia. Solo vale lo que está en la Biblia, ¿sí? Y pues resulta que no, que los cristianos creemos en muchas otras cosas más que las que solo están en la Biblia, porque la Biblia es palabra de Dios, la Biblia es fuente de revelación, pero hay otra fuente de revelación que se llama la tradición, ¿de acuerdo? Entonces tengan presente que no es imprescindible que todo lo que creemos en la fe esté testimoniado en la Sagrada Escritura, aunque de algún modo u otro está. Pero eso no es imprescindible, porque hay, repito, dos fuentes de la revelación, la Sagrada Escritura y la tradición. Eso es verdadera teología, ¿eh? Por favor, muestren sus credenciales pues de ser amigos de teología para todos, ¿sí? Y entonces cuando alguien diga, a ver, pero eso en dónde está en la Biblia, bueno, nada más hay que aclarar que hay dos fuentes de la revelación, Sagrada Escritura y tradición. Entonces ya el otro ya no va a entender nada y ya ustedes ya se arrancan y le explican. Bueno, la Biblia, la Sagrada Escritura, es fuente privilegiada de la revelación, junto con la Sagrada Tradición, la llamada Sagrada Tradición. La Sagrada Tradición es la otra fuente de la revelación. Sagrada Escritura y tradición. Sagrada Escritura, Sagrada Tradición. Y entonces, ¿qué es la tradición? ¿Qué es la tradición? Vamos a hacernos una pregunta. Les pregunto, ¿Cristo hizo y dijo algo más que lo que está consignado en la Sagrada Escritura? ¿O todas sus palabras fueron recogidas en la Escritura y todos sus actos fueron recogidos en la Escritura de tal manera que solo la Escritura es fuente de revelación? ¿Ustedes qué creen? Piénsenlo. De veras les doy 5 segundos. ¿Cristo hizo y dijo algo más que lo que está consignado en la Sagrada Escritura? Pues hombre, basta con pensarlo unos segundos. Necesariamente. Al final del Evangelio de San Juan, dice San Juan, y nuestro Señor Jesucristo hizo y dijo muchas más cosas, que las que están escritas en este libro. De hecho, si quisiéramos escribirlas, no cabrían en todos los libros del mundo. Pero estas se escribieron para alimentar su fe o algo por el estilo. No me sé la cita de memoria, pero más o menos eso es lo que dice San Juan. Y eso que hizo y dijo nuestro Señor Jesucristo, el resto de lo que dijo en la intimidad a sus apóstoles, todos sus ejemplos, todo el tiempo que convivió con ellos antes de la ascensión, ¿es revelación o no? ¿Es tan revelación como lo que está en la Sagrada Escritura o no? Pues la respuesta es sí, sí es revelación. Jesucristo es la revelación del Padre.
Jesucristo no vino a dejarnos un libro, porque entonces simplemente seríamos como los musulmanes que tenemos el Corán, ¿no? Para los musulmanes no es la persona de Mahoma no es tan importante. Reviste cierta importancia, pero nosotros somos cristianos. Es Cristo quien importa. Esto es teología cristiana, ¿eh? Y por tanto, es revelación. Todo lo que se cuenta de Jesús en la Sagrada Escritura y también todo lo que haya dicho y haya hecho y que no se cuenta en la Sagrada Escritura. Y eso es lo que se llama Sagrada Tradición. Eso es lo que se denomina Sagrada Tradición. ¿Y dónde podemos encontrar la Sagrada Tradición? ¿Dónde podemos encontrar esta fuente de la revelación que se refiere a todo lo demás que Jesús hizo y dijo y que no quedó en los libros de la Escritura y que verdaderamente está contenido en la revelación cristiana? Bueno, eso es lo que se denomina Sagrada Tradición y que está contenido en el magisterio de la Iglesia, en la enseñanza de los papas, ¿sí? En la enseñanza de los... ¿Qué dijo Jesús sobre los anticonceptivos? ¿Qué dijo Jesús sobre los anticonceptivos? Bueno, solamente un papa como Pablo VI, cuando aparecen los anticonceptivos, hace una reflexión al respecto y se plantea qué pensar acerca de, por ejemplo, los anticonceptivos. ¿Sí? El magisterio de la Iglesia, la liturgia es una fuente profunda y hermosa de la tradición. La liturgia. Desde el siglo VII se festeja, hay una fiesta de la Santísima Virgen María, ¿qué tal? Que, a ver, ¿los cristianos creemos eso de María? Sí, está en la liturgia. Oye, pero eso viene en la Biblia. Hombre, pero ve la antigüedad de este culto, ¿sí? Y es un culto que se ha perpetuado por los siglos. Hace 15 siglos que estamos festejando a María de esta manera, ¿sí? Esto es lo que se denomina Sagrada Tradición y que está contenido en el magisterio de la Iglesia, en la liturgia y en la vida misma de la comunidad católica. En la vida misma de la comunidad católica. Fundar universidades, fundar hospitales, fundar orfanatorios. Eso es parte de la vida de la comunidad católica y son modos concretísimos de expresar la fe. Son modos concretísimos de expresar la fe. Entonces, hay dos fuentes de la revelación, y aquí lo voy a dejar, ¿eh? Hay dos fuentes de la revelación, la Sagrada Escritura y la tradición, porque Cristo hizo y dijo muchas otras cosas, además de lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Y por eso la enseñanza de Cristo es mucho más rica y mucho más compleja que la sola Sagrada Escritura, que en sí misma es una fuente maravillosa de la revelación, pero junto con ello está el magisterio de la Iglesia, la liturgia y la vida misma de la comunidad católica, ¿de acuerdo? Ahí lo dejamos, porque tenemos que hablar del purgatorio. ¿Qué pasa con el purgatorio en la Sagrada Escritura? Pues la referencia más clara a al purgatorio en la Sagrada Escritura está en el segundo libro de Macabeos, perdón, puse MC y no debiera decir MC, debiera decir MAC, porque ahí dice Marcos, me equivoqué, ¿eh? Ahí dice Marcos, en realidad es Macabeos, MAC. Segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículos 43 al 46. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosamente y noblemente, pensando en la resurrección. Acuérdense que los macabeos estaban peleando contra los griegos y entonces hubo compañeros que murieron. Y entonces Judas Macabeo, que era el líder de este grupo rebelde contra los griegos y que con injusticia se estaba rebelando, dice que después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosamente y noblemente, pensando en la resurrección. Si no hubiera esperado que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas considerando que a los que mueren piadosamente les está reservada una magnífica recompensa, se trataba de un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos. Ojo, por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. O sea, hay muertos que tienen pecado y que sin embargo se pueden ver libres de él. Ahí está. Segunda de Macabeos, no le pongan MC, MAC, por favor. Segunda de Macabeos 12, 43, 40, porque MC quiere decir Marcos, eso es Nuevo Testamento, lo siento. En casa del herrero asadón de palo. No, pues nada más fue un error ahí al teclear.
Pero hay otras partes de la Escritura, como la primera carta a los Corintios 3, 11, 15, donde dice San Pablo, pues nadie puede poner otros cimientos que los ya puestos, Jesucristo. Sobre estos cimientos se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja. A ver, nadie puede poner otros cimientos que los ya puestos, y el cimiento es Jesucristo, claro. Algunos construyen con oro. Hoy es día de San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Él construyó con oro, ¿sí? Y ya nomás por humildad y por plateó algunas partes de su magnífica obra, pero él construyó con oro. Santa Catalina de Siena construyó con oro, ¿sí? Otros construirán con plata, otros con piedras preciosas, otros con madera, otros con heno o paja, una chocita ahí de paja nomás sobre el fundamento de Jesucristo. Pero la obra de cada cual quedará patente, la pondrá al descubierto el día, con mayúscula, el día, que vendrá acompañado de fuego. Y el fuego probará la calidad de la obra de cada cual. Aquel cuya obra construida sobre los cimientos resista, recibirá la recompensa. La piedra preciosa, la plata, el oro, resiste el fuego, resiste los vientos. Mas aquel cuya obra quede abrasada, la madera se va a quemar, la paja, el heno, como humo. En 2 minutos ya se convirtió en humo. Mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el castigo. Y sin embargo, dice San Pablo, él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien escapa del fuego. O sea, hay a veces una pobreza en nuestras obras y en nuestros méritos, y sin embargo, podemos quedar a salvo como quien escapa del fuego, a pesar de la pobreza de nuestros méritos. O sea, hay una manera todavía de salvarnos. Todavía hay una manera de salvarnos. Y eso es el purgatorio. Y dice también Mateo 12, 31, 32. Por eso os digo que a los hombres se les perdonará todo pecado y blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. De eso hablamos otro día. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. Conclusión, hay manera de que los pecados se perdonen en este mundo y en el otro también. O sea, hay posibilidad de perdón de los pecados en este mundo y en el otro, ¿no? Entonces, porque dicen, a estos no se les perdonará ni en este mundo ni en el otro. Claro, hay personas que nunca piden perdón de sus pecados en este mundo y no tendrán perdón en el otro, ¿sí? Pero hay personas que buscan el perdón de sus pecados en este mundo y que muriendo con una choza de paja, medio endeble, sin embargo, se les perdonará en el otro también, ¿no? Un poco va por ahí. Esa es la idea. Aunque en realidad la idea del purgatorio es más compleja que esto. Y la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice, de este modo, cuando Jesucristo se manifieste, creo que decían se manifieste, no se manifiesta. Bueno, de este modo, cuando Jesucristo se manifieste, la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor, ¿no? La calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor. Ya lo platicaremos un poquito más adelante. El término fuego es uno de los que principalmente hacen referencia a esta purificación. Y Filipenses 2.10 también, San Pablo, Filipenses 2.10 dice, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y miren, a Jesucristo no se le da culto en el infierno. Y sin embargo, toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y entonces la tradición cristiana ha interpretado los abismos como el purgatorio. Porque en el purgatorio se ama a Jesús, se desea a Jesús, ¿sí? Entonces, al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y en los abismos. Claro, los demonios están sometidos al poder de Jesucristo, eso sin lugar a dudas, ¿no? Pero no se dobla la rodilla de los demonios, sino por la fuerza y el poder y la pureza de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No porque adoren,
Pero aquí dice que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y por tanto el amor a Jesucristo traspasa la frontera de la tierra, traspasa la frontera del cielo y llega a los abismos, especialmente en el amor de las almas del purgatorio que miran al Señor, ¿no? Bueno, esto nada más, cualquier pregunta, todo estoy viendo que están poniendo comentarios en el chat, que ahorita no voy a ver, lo vamos a ver al final, pero me dará mucho gusto leerlos y leer sus preguntas y comentarios. Bueno, estos son algunos pocos textos muy selectos sobre el purgatorio en la Sagrada Escritura. Y ahora vamos a ver el purgatorio en la Sagrada Tradición. Y aquí me voy a referir a la enseñanza reciente de algunos papas. Y lo que dice el Papa León XIII en su encíclica Mirae Caritatis es que las almas de los fieles difuntos participan en la comunión de los santos. Y ya hemos hablado en alguna sesión anterior sobre la comunión de los santos. De todas maneras, algo explicaremos en esta sesión. Las almas de los fieles difuntos, dice, participan en la comunión de los santos. Cito, no es otra cosa. ¿Qué es la comunión de los santos? No es otra cosa que una recíproca participación de ayuda, de expiación, de oraciones, de beneficios entre los fieles, los que triunfan en la patria celeste o expían en el fuego del purgatorio o todavía peregrinan en la tierra, de todos los cuales resulta una sola ciudad que tiene a Cristo por cabeza y por forma la caridad, ¿no? ¿Qué es la comunión de los santos? Es una recíproca participación de ayuda, es ayudarnos unos a otros, es ayudarnos unos a otros, teniendo, dice al final de la frase, teniendo a Cristo por cabeza y por forma la caridad, lo que une a las almas que están en el purgatorio, las almas que están en la tierra, las almas que están en el cielo, a los seres humanos que están en el purgatorio, en el cielo, en la tierra, lo que los une es la caridad. Y eso es la comunión de los santos, una especie de ayuda de todos a todos. Nos tenemos que ayudar todos, ¿sí? Especialmente si estamos cerca, pero también nos tenemos que ayudar todos para llegar al cielo. Y entonces los santos piden por nosotros y nosotros pedimos a los santos su intercesión y pedimos por las almas del purgatorio y las almas del purgatorio piden por nosotros y nosotros pedimos por los vivos y pedimos por las personas que están padeciendo un huracán y por las personas que padecieron un terremoto y tal, y pedimos unos por otros. Eso es la comunión de los santos, una recíproca ayuda. Y dice Sixto IV en su bula Salvator Noster, dice que no pueden, bueno, esto no lo dice él, este es un título que yo añadí, no pueden hacer nada por sí mismas y están necesitadas de la intercesión de otros. O sea, las almas del purgatorio pertenecen a la comunión de los santos, eso ya quedó claro, pero ellas no pueden hacer nada por sí mismas y están necesitadas de la intercesión de otros. Leo a Sixto IV en su bula Salvator Noster. Y para que se procure la salvación de las almas señaladamente en el tiempo en que más necesitan, en el tiempo en que más necesitan de los sufragios de otros, de los otros, en el tiempo en que más necesitan de los sufragios de los otros y en que menos pueden aprovecharse a sí mismas, queriéndonos socorrer por autoridad apostólica del tesoro de la iglesia a las almas que están en el purgatorio. A ver, ¿en qué consiste la ayuda que damos a las almas del purgatorio? Pues consiste en sacar riqueza de los tesoros espirituales de la iglesia y aplicarlo a las almas del purgatorio, ¿sí? Cuando oramos, nos unimos a toda la iglesia, ¿sí? Cuando ofrecemos sacrificios, nos unimos a toda la iglesia. Y entonces dice el Papa, pues a ver, hay que pedir por las almas del purgatorio porque es cuando más necesitan de los sufragios de los otros y es cuando menos pueden aprovecharse a sí mismas. Porque miren, las almas del purgatorio no pueden hacer nada por sí mismas. En favor de ellas ya no. En el purgatorio ya no. Un alma ya simplemente de manera pasiva sufre su purificación. Solo de manera pasiva. Pero sí puede aprovechar al alma del purgatorio la intercesión de los demás. Entonces dice Sixto IV, por favor, nosotros como papas, bueno, yo como papa, quiero abrir más los tesoros de la iglesia para que las almas del purgatorio se vean purificadas según la santa voluntad de Dios, digamos, en un tiempo menor, ¿no? Entre comillas, poniendo esto de tiempo. Porque, bueno, vamos a hablar un poco, creo que vamos a hablar del tiempo un poquito más adelante. Bien.
Modos como les pueden ayudar los fieles. Ay, aquí no puse la referencia, perdónenme, no puse aquí la referencia. No sé si es Sixto IV también, ya no me acuerdo. Pero modos como les pueden ayudar los fieles. Y dice un texto de la iglesia: por el santo sacrificio de la misa, las oraciones, las limosnas, otras obras buenas y piadosas. Miren, hasta barrer la casa puede ser objeto para ayudar a las almas del purgatorio. ¿Por qué? Pues porque lo podemos hacer por amor, ¿sí? Soportar las dificultades de cada día, soportar una pequeña contrariedad, todo eso puede tener mérito para ayudar a las almas del purgatorio. A través también, sí, hay que participar en la Santa Misa. Es que cometemos el error de mandar decir misas. Así, ¿no? Como si el cura ahí solo dijera la misa y ya. No, a ver, no. Hay que participar en la Santa Misa. Entonces, con el santo sacrificio de la misa, las oraciones, las limosnas, otras obras buenas y piadosas, ¿sí? Y no olvidar que en todas las misas, se pide por todos los difuntos. Siempre en la plegaria eucarística, después de la consagración, se pide por los difuntos, ¿sí? Se pide por los difuntos. La iglesia nunca olvida a los difuntos y en todas las misas del mundo, todos los días, se pide por los difuntos. Pero es santo y es bueno que ustedes pidan que se celebre una misa pues por sus difuntos. Eso es muy bueno, porque la más perfecta oración que tenemos los cristianos es la Eucaristía. Es la presencia real del cuerpo de Cristo. Es la más perfecta oración. Es la oración más hermosa, la más elevada, la más completa, la más correcta, la más rica, ¿sí? La más perfecta oración es la Eucaristía. Ahora, aquí vamos a entrar a otro temita teológico. No lo voy a agotar, pero llévense una idea, ¿ok? Llévense una idea, por favor. ¿Cómo medir el valor de las buenas obras y de las oraciones y de las misas aplicadas en favor de uno mismo o de las almas del purgatorio? ¿Sí? Hay un enfermo y voy con el padre y le digo: oiga, padre, ¿puede celebrar una santa misa? Yo voy a asistir porque pues tengo en el hospital a no sé quién, ¿no? No, sí, claro. ¿Cómo se puede valorar eso? Y especialmente respecto de las almas del purgatorio, ¿cómo valorar el valor? ¿Cómo valorar cómo valorar cada oración, cada misa, cada acto bueno, la limosna? ¿Cómo valorar eso? Bueno, les voy a contar que antiguamente este valor como sufragio, este valor como digamos, un llamado un llamado a la salvación. Este valor se medía en días o años. Y si ustedes consiguen manualitos de oración de hace, pues ahora sí que, déjenme pensar, hace 60 años, hasta los años 60 del siglo pasado, del siglo XX, todavía los manualitos venían así. Decía, esta canción, Dios mío, estoy pensando en canciones. Esta oración tiene 120 días, ¿no? Tiene 120 días. Y esos 120 días, se supone que esa oración compensaba por 120 días de permanencia en el purgatorio, ¿ok? Otros decía un mes, otros decía una semana, otras oraciones decían 7 días. Cada vez que se recite, 7 días, ¿no? Antiguamente, ese valor se medía en días o años pensando que la estancia en el purgatorio tiene una duración semejante al tiempo de nuestro mundo. Y la verdad es que durante muchos años se mantuvo esa costumbre de medir el valor de las oraciones, insisto, en función de días o años. Pero actualmente se establece solamente que el valor de una oración o es parcial o es total, ¿sí? Según perdone una parte, ¿qué parte? ¿Cuánto? Pequeñita, grande, ahí lo dejamos a la misericordia de Dios. No tenemos idea. Es que la verdad, eso depende de la misericordia de Dios y depende de la santa voluntad de Dios. Entonces, actualmente se establece que el valor de las obras y las oraciones que aplicamos a las almas del purgatorio
no se puede medir en días o años, en realidad es impráctico y parece más bien un poco, digamos, como que no es muy correcto, ¿no? Y ahora entonces se establece como parcial o total, según perdone una parte o toda la deuda posible, o toda la deuda posible de un alma del purgatorio. Y esto se llama indulgencia, de lo que no voy a hablar en este momento, porque si ya me meto a las indulgencias, pues ya se nos acabó el tiempo. Y la verdad es que es un tema rico y complejo que podemos abordar en otra ocasión, pero la indulgencia tiene que ver también con eso, tiene que ver con acceder a las riquezas espirituales de la vida de la iglesia para aplicarlo en favor de una persona concreta. Y eso se llama indulgencia, ¿sí? La indulgencia tiene que ver con el perdón que es posible obtener. No tanto el perdón de los pecados, esto es muy importante, no es tanto el perdón de los pecados, sino el perdón de la pena, ¿sí? Debida por los pecados. Los pecados repito, la indulgencia tiene que ver con la pena, tiene que ver con la pena debida por los pecados, mientras que los pecados se perdonan por la confesión, se perdonan por la confesión. Pero una persona que se acaba de confesar y muriera, no necesariamente va directamente al cielo, por una razón, porque por sus pecados que ya fueron perdonados, sus pecados que ya fueron perdonados, sin embargo, introdujeron cierto desorden en el mundo que todavía no ha sido corregido. Eso se llama la pena que se debe por el pecado. El pecado ya está perdonado. Esa persona llegará al cielo. Pero primero tendría que purgar la pena debida por sus pecados, ¿sí? Es un tema un poco complejo que podríamos abordar en otra ocasión, al hablar de indulgencia. ¿De acuerdo? Bueno, ahora quiero, para irnos acercando más al tema de las almas del purgatorio, vamos a hablar de fantasmas. De fantasmas. Y entonces, pues, si una noche están aburridos y quieren llamar por teléfono a alguien y pasarse un rato divertido, pues hablen de fantasmas. Ya hablando en serio, ya no hablen de esas cosas, no se preocupen. ¿Pueden las almas, es que por esto hablo de fantasmas, porque la pregunta es, ¿pueden las almas del purgatorio interactuar con nuestro mundo? ¿Pueden las almas del purgatorio interactuar con nuestro mundo? Bueno, la respuesta que se tiene que dar es que Dios lo hace. A ver, Dios interactúa con el mundo. Los ángeles lo hacen. Señores, cada uno de ustedes tiene un ángel de la guarda. Los ángeles participan de la vida del mundo. Y los ángeles, en muchos sentidos, siempre discretos, siempre serenos. Los ángeles participan de la vida del mundo. Y también los demonios lo hacen. Los demonios también influyen en el mundo verdaderamente. No en todos los lugares. No se preocupen. Los demonios no son omnipresentes. No. Son bastante limitados y no pueden estar en todos los lugares al mismo tiempo, ni mucho menos. Y ahí yo no puse, los santos lo hacen. Los santos también interactúan con nuestro mundo. Y eso no lo escribí, y es un error. Pero los santos también interactúan con nuestro mundo. Y si Dios actúa con nuestro mundo, y los ángeles actúan con nuestro mundo, y los demonios actúan con nuestro mundo, y los santos actúan en el mundo, pues nada impide que de un modo, ojo, extraordinario, nada impide que de un modo extraordinario y en función de la voluntad salvífica de Dios, las almas del purgatorio puedan interactuar con el mundo. Nada lo impide. No es ordinario, no le pasa a uno cada tercer día, no le pasa a la comadre y al compadre y a mi vecino. No. Le pasa a poca gente, pero verdaderamente hay personas que tienen, digamos, relación en algún momento, no todos los días ni mucho menos, pero relación con las almas del purgatorio. Los fenómenos genuinos que involucran almas del purgatorio son denominados de manera popular como fantasmales. O sea, cuando las personas empiezan a hablar de fantasmas en serio, no como leyendas, no como leyendas, pero cuando una persona dice, ¿sabes qué? Yo veo una sombra en mi casa y de verdad estoy preocupado porque pues sí, de repente estoy solo en casa y estoy yo lavando los trastes y arreglando algo todo y percibo algo que se mueve detrás mío y ya me ha pasado varias veces y la gente empieza a darse cuenta de que hay algo que no admite una explicación natural, ¿no? Una cosa es que andes estresado, una cosa es que andes preocupado, una cosa es que pero esto parecería rebasar ese ámbito. Se perciben sombras o figuras, a veces se escuchan sonidos o voces, de repente cierto llamado, a la hora que uno se está durmiendo se escucha que
que le hablan a uno o a cierto sonido, se observa el movimiento espontáneo de objetos, ¿no? Es que, a ver, yo ya me hice el propósito de dejar este objeto aquí y pues aparece más allá, salgo de la habitación y regreso y ya se movió, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ojo, ojo. Y lo puse con mayúsculas. Ojo. Primero, siempre hay que buscar una explicación natural a cualquier fenómeno. Yo dejé aquí las llaves de la casa, la familia anda aquí, allá, todo. De repente no encuentro ahí las llaves y no puedo decir, y las llaves no están donde las dejé, las almas del purgatorio. No, 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 no funciona así. No, no. Mis hijos, alguien se puso a limpiar el mostrador y las puso en otro lado. Siempre hay que buscar primero una explicación natural. No podemos ser creyentes crédulos, no podemos ser creyentes milagreros, ¿me entienden? Eso no podemos serlo. Entonces, lo que les quiero decir es sumamente importante que siempre primero busquemos una explicación natural a cualquier fenómeno. La hipótesis de lo sobrenatural no debe ser ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. ¿Sí? No. Acontecimientos sobrenaturales, a ver, suceden poco en nuestras vidas y no tenemos que estar pensando que porque tronó la casa, hubo un ruido, un librero, se movieron los libros y se cayeron. ¡Ay, las almas del purgatorio me quieren decir algo! No, a ver, pidan por las almas del purgatorio, pero no debemos de sobreinterpretar el mundo. Si se cayeron los libros, pues es por un fenómeno simplemente natural, ¿no? Bien, atentos, por favor. Pero cuando en serio la gente diga, no, es que mira, en casa de no sé quién sí pasan cosas, ¿no? Y se oyen ruidos y se mueven cosas. Ok, a ver, eso puede tener ya pensando que sea verdaderamente sobrenatural, podría tener un origen demoníaco, o podría tener un origen de las almas del purgatorio. Pero eso es algo para lo cual se necesita pues, cierto discernimiento y mucha serenidad. Por eso les digo lo siguiente. Y atentos a lo que les voy a decir a continuación. Muy atentos, de verdad. Si algo se van a llevar de esta sesión, que sea esto. Suponiendo que el fenómeno es una genuina manifestación de un alma o almas del purgatorio, supongamos que de verdad, esa manifestación es una genuina manifestación de un alma o almas del purgatorio. Y no es un acto demoníaco, ni mucho menos, sino en realidad esos actos excepcionales sí es una genuina manifestación de almas del purgatorio. Bueno, pues lo pongo con negritas también. Advertencia. No debe recurrirse ni en este fenómeno ni en ningún otro a recursos fuera de la fe. El primer consejo que le tienen que dar a alguien que dice, es que, ¿qué crees? Que mi niño, eso pasa a veces con los niños, mi niño ve a una persona y la persona le sonríe y le dice que ruegue por él, y a mí me asusta mucho porque pues mi niño ya al rato llega y me dice, es que el Señor estaba en mi cuarto y me dijo esto y tal, y uno dice, ¿qué? No, pues voy a traer al brujo, ¿no? Bueno, lo que les quiero decir es ni adivinos, ni brujos, ni chamanes, ni limpias, ni invocaciones extrañas, ni velas, ni las oraciones compradas en el mercado de Sonora. Eso no dice ahí la lámina, pero ahorita se me ocurrió. Ni piedras, ni aguas milagrosas, ni oraciones extrañas o cualquier otro acto supersticioso. Búscate un jengibre con forma humana y cuélgalo en una puerta. No hagan nada de eso, por el amor de Dios. Porque lo único que va a suceder es que eso va a complicar las cosas. Porque no estamos recurriendo al poder de Dios y no estamos actuando según Dios. Estamos creyendo que el jengibre o el agüita o la piedrita o la velita me va a resolver este problema, ¿sí? Ni consulten a personas que hablan con ángeles y que hacen limpias astrales. Por el amor de Dios, no se metan en eso. Salir de eso les va a costar mucho más trabajo, mucho más. Y un don de Dios, que podría ser un hermoso don, se deforma en un acto supersticioso. Ese es el problema. No crean en eso, no crean en eso. Espero que haya quedado claro, espero que haya quedado muy claro. Cualquier manifestación extraordinaria es permitida por Dios para la salvación de los hombres. Si realmente el niño está viendo algo, si yo veo sombras grises, oscuras, con forma humana, las veo con mucha claridad y nadie más las ve, Dios está permitiendo eso para mi salvación y la de los demás. Nada más para eso. Bueno, nada más, es lo más importante de la vida.
Cualquier manifestación extraordinaria es permitida por Dios para salvación de los hombres. Ese es el objetivo. Que vivas una vida plena aquí y que una vez que mueras te salves, vayas al cielo. ¿Sí? Para eso. Porque lo que Dios quiere es que nos salvemos todos juntos. Y entonces Dios también permite que las almas del purgatorio se hagan presentes en nuestras vidas, también, así como a veces permite que los demonios se hagan presentes en nuestras vidas y a veces permite que los ángeles se hagan presentes en nuestras vidas y los santos y nuestros vecinos y la caridad de nuestros vecinos y todo. Porque lo que Dios quiere es que nos salvemos todos juntos. Por eso, ahí les va como la receta, ¿no? ¿Qué pasa si realmente hay un fenómeno fantasmal? O sea, que no creemos que sea de origen demoníaco. Si es de origen demoníaco, tendríamos que pedir a un sacerdote que fuera a decir una oración particular, bueno, que fuera a bendecir la casa y tal, ¿no? Pero miren, antes de pedirle al Padre que vaya a bendecir la casa, antes de cualquier otra cosa, atentos, ¿eh? Primero, acudir a los sacramentos. Primero, acudir a los sacramentos. Sobre todo a la confesión. ¿Hace cuánto que no te confiesas? Sobre todo a la confesión y a la comunión. ¿Hace cuánto que no comulgas? Esto es muy, muy, muy importante. No, antes que ir con el cura, antes que comprar el libro de 1000 oraciones en favor de las almas del purgatorio, antes que cualquier otra cosa, ve a los sacramentos. Porque eso es lo que Dios quiere. Si Dios está permitiendo cualquier manifestación en tu vida, ordinaria o extraordinaria, es porque quiere que te salves. Acudir a los sacramentos, confesión y comunión. Segundo, ya que te confesaste, ya que te comulgaste, ahora sí, haz oración y sacrificios por las almas del purgatorio. Pídele al sacerdote que vaya a bendecir tu casa, aunque algún día ya haya quedado bendita. Incluso confiésale al padre, ya digo, a ver qué te dice el padre, pero le dices, oye, es que la verdad es que hemos estado oyendo ruidos y le pasó a tal persona tal cosa, pero estamos ofreciendo oraciones y sacrificios por las almas del purgatorio. Pero primero, confesarse y comulgarse, porque lo primero que Dios quiere es que tú cambies tu vida. ¿Saben cuál es el único error que me parece que tiene la película del exorcista? Que los sacerdotes nunca se esfuerzan por cambiar la vida de la poseída, la vida espiritual de la poseída y de su mamá. O sea, pareciera que el exorcismo es un trámite burocrático para liberar un poseído que después puede seguir viviendo una vida al margen de Dios. Esa es la parte triste de la película del exorcista. Porque en realidad la posesión es una invitación a la conversión. La presencia de los santos en nuestra vida es una invitación a la conversión. La presencia de gente buena en nuestra vida es una invitación a la conversión. La presencia de las almas del purgatorio en nuestra vida es una invitación a la conversión y por tanto a confesarnos, a comulgar, a asistir a misa, a ofrecer oraciones, a ofrecer sacrificios. Ese es el tema. Pero oigan, no hay que esperar a que se manifiesten las almas del purgatorio, ni hay que esperar a que se hagan presentes los ángeles o los demonios para empezar a vivir una vida cristiana. O sea, ese es un error, señores. Es una santa costumbre hacerlo ordinariamente. Y entonces lo que yo les quiero decir es, confiésense, comulguen, ahorita que se están reabriendo los templos, hagan cita para confesarse, háganlo, de verdad. Es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos. Y por eso Dios permite cosas extraordinarias. Tercero, purgar los pecados. Ya nos falta muy poquito para terminar. Tercero, purgar los pecados. ¿Cómo se purgan los pecados en el purgatorio? ¿Cómo se purgan? ¿Cómo? Así como ya vean el fondo de las láminas que estoy presentando. Así están todos encueraditos y pegaditos unos a otros y quemándose ahí en un fuego terrible, ¿no? Es un sufrimiento espantoso cada segundo y van a estar años ahí metidos. A ver, no. El purgatorio no es un lugar de torturas y sufrimiento constante. Quítense eso de la cabeza, ¿sí? No, el purgatorio no es el producto de una mente maquiavélica y de una mente terrible. Me voy a tomar unos minutos más porque ya vi que son 6:45, pero ya saben que siempre me atraso un poquitín. De tal manera que no es un lugar de torturas y sufrimiento constante, es un proceso de purificación personalísimo, es un proceso de purificación personalísimo. ¿Qué quiere decir que es un proceso de purificación personalísimo? Bueno, pues quiere decir que es el reconocimiento pleno de nosotros mismos y de nuestro alejamiento de Dios. Piensen ustedes que nos muriéramos en este momento y que nos pusieran frente a un espejo perfecto donde podemos ver nuestra vida tal cual es.
Porque además yo sé cuántas veces he sido egoísta y cuántas veces he sido indiferente, cuántas veces me ha importado muy poco hacer lo correcto y más bien, pues bueno, me he traicionado a mí mismo, ¿no? Bueno, sí, entonces, soy yo quien va a reconocer, fíjense, soy yo quien va a reconocer que no puedo ir con Dios, que no estoy listo para ir con Dios. Es el reconocimiento pleno de nosotros mismos y de nuestro alejamiento de Dios. Y por tanto, ir al purgatorio no es una decisión de Dios, sino de nosotros mismos. Es una decisión de nosotros mismos. Ojo, sin embargo, la oportunidad de purificarnos es toda de Dios. Es un acto de bondad y misericordia. Gracias a Dios que existe el purgatorio. Porque si no, si yo me muriera en este momento, pues al cielo no iría, ¿eh? Y si solo hubiera, si la vida eterna solo tuviera 2 estaciones, pues seguro me iba al infierno. Seguro. Pero no. Con mi imperfección puedo aspirar al cielo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que sinceramente lo busco y Dios sabe que es muy débil ante ciertas imperfecciones que tengo y por tanto, bonito purgatorio voy a tener. Bueno, no va a ser bonito, pero está bien, muy merecido, ¿no? Y gracias a Dios existe el purgatorio. La imagen del fuego del purgatorio se refiere más bien al sufrimiento interior de quien sabe que no hizo lo suficiente, que desperdició años y años de su vida. Hay una historia muy bonita que cuentan de un político que fue a un pueblo y le dijo a un señor muy anciano, ¿qué edad tiene? Y contestó, 80 años dedicados al diablo y ni uno para Dios. Y le impactó mucho a este hombre, y este hombre se convierte porque dice, pues yo no quiero llegar a los 80 años y decir, llevo 80 años dedicados al diablo y ni uno para Dios. Oigan ustedes, la imagen del fuego del purgatorio se refiere más bien al sufrimiento interior de quien sabe que no hizo lo suficiente y que se apegó a ciertos males o que hizo poca penitencia en su vida para satisfacer por los males realizados. Sí, pues yo me daba por el mínimo y ahí dormitaba en misa, pero eso sí, iba a oír misa. Bueno, mi tímpano vibraba, ¿no? Porque yo estaba bien dormido en misa, pero mi tímpano vibraba con la misa. Supongo que ya vale la misa, ¿no? Bueno, pues olvídense de historia. Se dice que al final del proceso se dice que el final del proceso de purificación, así como todos los estados de purificación tienen que ver pues con una purificación pasiva que tiene que realizar el alma, se dice que el final del proceso de purificación es una moción del alma que desea ardientemente entrar en la presencia de Dios. O sea, las almas del purgatorio que están a punto de salir del purgatorio, para expresarlo de alguna manera, porque no es un lugar, ¿no? Pero las almas del purgatorio que están a punto de salir del purgatorio ya ven cercano a Dios, ya perciben cercano a Dios. Y entonces ya ven que el gran banquete celestial está a la vuelta de la esquina, pero todavía no están listas. Y eso es parte de su purificación, anhelar profundamente a Dios. Miren qué cosa tan hermosa, ¿no? Anhelar profundamente a Dios. El purgatorio no es una broma, es un proceso serio y personalmente duro. Y la dureza del purgatorio no nos la podemos imaginar, pero tampoco es un lugar cruel. Es un lugar en donde las almas padecen serenamente. Las almas del purgatorio son pacientes. ¿Por qué? Porque saben que la purificación que están viviendo es justa. Sin embargo, es justo y esperanzador. Es justo y esperanzador, ¿lo ven? El purgatorio es justo y esperanzador. Lo es para las almas del purgatorio y para nosotros. Para las almas del purgatorio y para nosotros. Es justo y esperanzador. ¿Sí? La verdad nos da esperanza. Bueno, voy a terminar. Ahora sí, vamos a platicar más concretamente sobre las almas del purgatorio, pero hemos venido hablando de las almas del purgatorio todo el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, yo quiero ir concluyendo en este último punto diciendo que las almas del purgatorio no pueden hacer nada por sí mismas, pero sí pueden pedir por nosotros en la comunión de los santos, porque ya aclaramos que las almas del purgatorio forman parte de la comunión de los santos. Por tanto, aunque no pueden hacer nada por sí mismas, sí pueden pedir por nosotros. Así que lo que les quiero decir es que debemos aprovechar mucho las oraciones de las almas del purgatorio respecto de nuestras intenciones y necesidades. Pidan a las almas del purgatorio que pidan por ustedes, por sus intenciones y por sus necesidades, y ellas estarán felices de hacerlo. Claro, claro. Y lo que nosotros tenemos que hacer es intercambiar tesoros espirituales con las almas del purgatorio.
es válido intercambiar tesoros espirituales con las almas del purgatorio. O sea, decirles a las almas del purgatorio, miren, yo voy a pedir y voy a participar en una misa o en 5 misas o en 10 misas aquí en la parroquia en favor de las almas del purgatorio, en favor de ustedes, pero ustedes pidan por mí, ¿sí? Y las almas del purgatorio están muy agradecidas de las 10 misas dedicadas a la liberación de las almas del purgatorio, ¿sí? No hay necesidad, no hay del todo necesidad de ofrecer misas a los santos, ¿sí? O sea, no hay necesidad porque los santos ya están en el cielo. Digo, sí hay que ofrecer misas al Señor para, como forma de culto y tal, ¿no? Pero, ¿con quién intercambiamos tesoros espirituales? Con las almas del purgatorio. Ese es el tema. Bien. Es una santa y venerable costumbre pedir por las almas del purgatorio y hacerlo todos los días. Y rezar un poquito por las almas del purgatorio, y rezar un Padre Nuestro, y rezar un Ave María todos los días por las almas del purgatorio y pedir a las almas del purgatorio que pidan por mí, ¿no? Y a la vez hay que pedir por nuestros difuntos toda la vida hay que pedir por nuestros difuntos, ¿sí? Toda la vida hay que pedir por nuestros difuntos. Porque quienes van a pedir por nuestros difuntos solo somos nosotros y en el poquito tiempo de vida que nos quedan, así fueran 100 años, ¿sí? Y hay que pedir por todos los difuntos toda la vida. Hay que pedir por todos los difuntos toda la vida. Termino, última lámina. Los ángeles tienen un papel grande en el consuelo y la esperanza y el camino al cielo de las almas del purgatorio. Por eso también vean un poco la imagen que hay de fondo. Siempre se representan las almas del purgatorio como saliendo del purgatorio de la mano de los ángeles, ¿sí? Los ángeles consuelan a las almas del purgatorio, les dan esperanza y las guían en su camino al cielo, ¿sí? Eso es algo muy hermoso. Y existen oraciones a San Miguel Arcángel en favor de las almas del purgatorio, pidiéndole a San Miguel Arcángel que proteja a las almas del purgatorio, que es muy hermosa esa tradición que une a los ángeles y sobre todo a San Miguel Arcángel con las almas del purgatorio. Y termino diciendo, en todo caso, cualquier oración y cualquier obra hecha por amor puede ofrecerse por las benditas ánimas del purgatorio, miembros plenos de la Iglesia Universal y hermanos nuestros en el camino al cielo. ¿Y por qué se les llama benditas ánimas del purgatorio? ¿Por qué se les llama benditas almas del purgatorio? Pues por una sola razón, porque van a llegar al cielo, porque van a ser santas un día, y eso es muy hermoso. Bien, pues dejo de compartir pantalla porque vamos a ahora leer sus comentarios. Hay 27 comentarios. Santa María, Madre de Dios. Vamos a ver esto. Dice, déjenme irme al principio. Qué bueno que hagan preguntas. Dice, el escapulario es parte emblemática de las almas, de las ánimas del purgatorio. Ah, perdón, hay una pregunta antes. Ay, perdón. Ya está. Lourdes pregunta, ¿por qué en la imagen de la Virgen del Carmen están las ánimas del purgatorio? Bueno, la Virgen María, sin lugar a dudas, como Madre nuestra, también pide por nosotros, intercede por nosotros, y en ese sentido, la salvación de todos los hombres, e incluida la purificación de las almas del purgatorio, en la purificación de las almas del purgatorio, también María participa de una manera muy cercana. Entonces, en muchas imágenes de la Virgen, también aparecen perfectamente las almas del purgatorio, que se aprovechan de los méritos y las oraciones de nuestra Madre María. ¿Sí? Muy bien. El escapulario es parte emblemática de las ánimas del purgatorio. Ok, sí, supongo que sí, el escapulario de la Virgen del Carmen, y supongo que el culto a la Virgen del Carmen y la tradición sobre la Virgen del Carmen debe tener una relación estrecha con las almas del purgatorio. La realidad es que lo desconozco, no lo tengo presente en este momento, pero sigamos investigando y vayamos bien. Enrique nos pregunta, alma, ánimas, ¿serían sinónimos de espíritu o ya estás entrando al espiritismo? Ya nos llevamos así, Enrique. Va. No es cierto. Está muy bien. Alma, la palabra alma proviene del latín anima, ¿sí? Anima. Entonces, anima Christi, ¿sí? Alma de Cristo, santifícame, ¿no? Anima Christi. Anima, en latín, quiere decir alma en español. Entonces, las benditas ánimas del purgatorio solo quiere decir almas del purgatorio. Son almas humanas. La palabra alma o ánima es exactamente lo mismo. Son sinónimos. Una un poquito más arcaica que la otra. Ánima es más arcaico. Silvia está por allí. Qué gusto saludarte, Silvia. ¿Qué pasa con las almas del purgatorio en el final de los tiempos? ¿Quién rezará por ellas? Ah, bueno, pero a ver, Silvia, muy bonita pregunta. Pero si ya se acabó la historia,
si ya se acabó la historia, solo va a suceder una cosa: la resurrección de los muertos y el juicio final. O sea, cuando se termine la historia, al final de los tiempos, lo que llamamos realmente final de los tiempos, que quiere decir el día del juicio final, habrá una resurrección general y las mismas almas del purgatorio resucitarán para ser juzgadas, ¿sí? Entonces, digamos, el último día va a quedar vacío el purgatorio y todos después del último día y al final de los tiempos y después de la resurrección general y del juicio final, todos iremos o al cielo o al infierno y el purgatorio va a quedar vacío, ¿de acuerdo? Eso es, no va a haber necesidad de que nadie rece por ellas, así que pierde preocupación. Dice Enrique, eran los votos que se medían en días o años. En realidad no son votos, son indulgencias. En realidad no son votos, son indulgencias y que ahora es absoluto o relativo, o sea, parcial o total, ¿no? Y que ahora es absoluto o relativo, más bien parcial o total, en función de Dios nuestro Señor y tiene que ver con las indulgencias por la pena que se tendría que pagar. Exacto. Dice, ups, ya lo dijiste, perdón. Sí, en el espiritismo que comenté, espiritismo, la práctica es pecado, es una falta. Sí, por una razón. Miren, ¿por qué la fe cristiana denomina pecado al espiritismo? ¿Por qué la fe cristiana denomina pecado a la superstición? Porque es poner nuestra confianza en quien no es Dios, ¿de acuerdo? O sea, si tú estás consultando a los muertos, si tú estás practicando espiritismo, es para tener respuestas. Si tú te pones a jugar la Ouija, la Ouija es un típico método de superstición y de invocación espiritista todavía practicado en nuestra época, donde más bien vas a contactar no a ángeles, sino a almas del purgatorio. Vas a contactar demonios. Digo, dicho así brutalmente, pero ustedes ya tienen cierta formación teológica, así que me van a entender. Y entonces el espiritismo, el juego de la Ouija, etcétera, en realidad son modos de invocación que ponen nuestra confianza en quien no es Dios. Si a ti te dicen, no, tú cómprate, ya les dije, no, un jengibre con forma humana y ponle ojitos y estás poniendo tu confianza en un jengibre, no en el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que le da nombre y sostiene a todas las estrellas del universo. Pequeño problema, ¿no? Entonces el espiritismo en realidad es pecado porque es poner nuestra confianza en quien no es Dios. Claudita, a quien les mando un cariñoso saludo y a su hermosa familia, dice, ¿podemos hacer algo para evitar que los demonios interactúen con nosotros? Mira, hacer algo para que los demonios interactúen con nosotros no lo podemos hacer y no vale la pena hacerlo, Claudita. No vale la pena hacerlo. Pero lo que no tenemos que hacer con los demonios es tenerles miedo. No debemos tenerles miedo. Acuérdate, los demonios son como mushu. Son son puros efectos especiales. ¿Te acuerdas? Hay una sesión ahí sobre santos, ángeles y demonios que ya tuvimos. Bueno, pero eso es lo menos importante en la vida cristiana. Lo más importante que puedes hacer en la vida cristiana va a mantener a los demonios alejados de ti, que es confesarte con frecuencia, comulgar con frecuencia, hacer una vida espiritual, amar a Dios, amar a tu prójimo. No te preocupes por los demonios. Los demonios son los anuncios de la vida cristiana, ¿sí? Para que me entiendan. Son así que los aburridos anuncios de la vida cristiana. No, que no les cause ni morbo el demonio. O sea, pobrecita criatura pequeñísima, pobrecitas criaturas pequeñísimas, bastante aburridas. Y ya no digo más. Entonces, lo que te quiero decir es, no te preocupes por eso. Vive la vida cristiana en la alegría y en la felicidad y en la realización y en la entrega y en la generosidad y en los actos de caridad y en la oración. Y los demonios se encuentran cuentan que había un poseído que pasó por fuera de un convento y decía, nos quema, gritaban los demonios en el poseído. Y dice la esposa de este poseído, y yo me imaginaba que de las ventanas de ese convento salía el fuego de la oración con una potencia que quemaba a los demonios. Que sus casas sean hornos de oración y de vida cristiana y los demonios van a huir de ahí corriendo, van a huir de ahí. Así que no te preocupes. Muy bien, Claudita, bonita pregunta. Irene Rivas dice, ¿almas y espíritus son lo mismo? Sí. A ver, normalmente hablamos de que nosotros somos cuerpo y alma y en realidad el ser humano es cuerpo y alma. Esa es la realidad humana, unidad de cuerpo y alma. Cuando hablamos de cuerpo, alma y espíritu, en realidad cuando hablamos de espíritu, estamos hablando de nuestra tendencia
a la trascendencia, de nuestra tendencia a encontrarnos con Dios. No es otra parte del ser humano. En realidad el ser humano no tiene partes. Nosotros no tenemos partes. Tenemos una perspectiva física. Desde una perspectiva somos seres físicos y desde otra perspectiva somos seres espirituales, ¿de acuerdo? Pero somos, digamos, a ver, desde una perspectiva somos físicos y desde otra perspectiva somos psíquicos, es decir, todo lo psíquico es el alma. Pero también somos espirituales porque aspiramos a Dios, pero lo espiritual no es una capacidad y una potencia del ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en realidad almas y espíritus son lo mismo? Sí, habría que decir que es lo mismo. Claudia, es una falta contra el primer mandamiento el espiritismo. Bien dicho, es una falta contra el primer mandamiento que dice amarás a Dios sobre todas las cosas. El espiritismo, por tanto, es una manera de no amar a Dios sobre todas las cosas, sino poner mi confianza en algo más que en Dios. Y entonces, pues empiezo a hacerle el juego a ya saben quién. Muy bien, al demonio, dije, ¿verdad? Vale. ¿El rito del exorcismo es lo único dentro de la fe para lidiar sin fantasmas? No, a ver, hay que tener cuidado. Si esas manifestaciones fantasmales son en realidad demoníacas, a ver, los fantasmas no existen, ¿no? Los fantasmas no existen. Pero si las manifestaciones son demoníacas, entonces no es un exorcismo el que aplicaría. En realidad tendría que ser una bendición particular, una bendición para un lugar infestado. ¿Saben cómo se le llama un lugar donde los demonios se manifiestan con mucha claridad? Una casa en la que los demonios, ahí se realizó magia negra y se hicieron sacrificios y tal. Y efectivamente hay manifestaciones atemorizantes para las personas que son verdaderamente demoníacas. Bueno, pues hay que llamar a un sacerdote para que haga una bendición de la casa, conminando a la infestación a retirarse, ¿de acuerdo? O sea, en el nombre de Jesucristo, expulsando a esos demonios de ese lugar infestado, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de las almas del purgatorio, en realidad no habría que exorcizarlas ni habría que bendecirlas para que se retiraran como una infestación, porque las almas del purgatorio no infestan, conviven con nosotros, ¿sí? Y entonces más bien son un don que nos mueve la conversión. ¿El agua bendita de la iglesia es un elemento que se puede utilizar? Sí, pero después de confesarte y comulgar, Lourdes. Es que eso es muy importante, Lourdes y todos, ¿eh? A veces creemos que como el niño vio una sombra que se movía, que échale agua bendita y sal bendita y aceite bendito y calcetines benditos y todo lo que se pueda bendito. A ver, calma. Lo que Dios quiere es que te conviertas, ya te confesaste. No, tengo 20 años sin confesarme. ¿De qué crees que se trata este mensaje? Dios quiere que cambies tú, no que arrojes agua bendita en un rincón de tu casa. Claro, después de confesarte y todo, bueno y santo será que de manera correcta, uses el agua bendita como un recordatorio de tu propio bautismo, porque eso es el agua bendita, un recordatorio de nuestro bautismo, ¿de acuerdo? Pero después de estar en gracia de Dios, primero estén en gracia de Dios, pero aquí yo sé que ustedes están en gracia de Dios. Teresita Valdés dice, en unas misiones lasallistas yo tenía 17 años, hace poquito, 17 años de los 20 que tiene Teresita. Nos tocó un compañero y a mí llevar la Eucaristía a los enfermos, a sus escasos 3 añitos, escuchen esta oración. Llegamos a casa de una persona mayor, hicimos oración y comulgó, y 2 días después regresamos a la casa en la Sierra de Sonora y estaba cerrada y polvosa como de película, no estaba. A lo lejos llegó una vecina y dijo que había muerto desde hace 5 años. Pues miren, esa es una historia que no es extraña relacionada con las almas del purgatorio. Una vidente de las almas del purgatorio que se llama María Sima, vamos a subir a Teología para Todos en la recomendación del libro de María Sima, que se llama Ayúdenos a salir de aquí. María Sima, que fue una gran vidente de las almas del purgatorio, dice que un día de que nevaba mucho, iba en su auto y vio a una viejita que iba caminando por el camino, y pues la verdad es que corría el riesgo hasta de congelarse. Entonces le dijo, suba por favor, suba mi auto. No, yo voy caminando aquí cerca, suba, yo la llevo. Y entonces le dijo, no, pues la verdad voy un poco más lejos. Oiga, pues le invito a mi casa, tómese un té, entre en calor. Y entonces entró a la casa, todo, y se tomó el té y tal, y entonces le reveló, como ella era vidente de las almas del purgatorio, esta viejita a la que recogió, le dijo, usted ha tenido un acto de caridad conmigo, y hasta que alguien no tuviera un acto de caridad conmigo, yo no podía entrar al cielo, porque yo omití, en mi vida fui una persona muy egoísta, y omití muchos actos de caridad. Así que Dios me ha permitido recibir este acto de caridad y entonces puedo llegar al cielo. Me suena la historia que tú cuentas, pero simplemente pide por esa persona, pídele su intercesión a esa persona por ti, y la verdad no hay que tener ni temor ni preocupación. ¿Cómo diferenciar, dice Carlos, una presencia de tipo demoníaca de un ánima a cualquier otra?
excelente pregunta y que además me da oportunidad de decir algo muy importante. Los fenómenos extraordinarios, cuando son extraordinarios, no le anden buscando a que son extraordinarios, lo que es simplemente un olvido de dónde dejé mis llaves, ¿eh? Entonces, no le andemos de buscar. Pero los fenómenos verdaderamente extraordinarios que producen temor suelen ser demoníacos. O sea, nuestro estado espiritual no deja de ser un signo importante. Si el niño ve algo y se aterroriza profundamente y ese temor es reiterado, es probable que se trate de una aparición demoníaca o de una manifestación demoníaca. En cambio, vi un señor y me dijo que, ¿cómo era ese señor? No, fíjate, oye, ¿te dio miedo? No me dio miedo, la verdad. No se le veía su rostro, pero no me dio miedo. Es probable que sea un alma del purgatorio. Pues, no es un método perfecto, pero sí les quiero decir que normalmente las apariciones que producen temor son demoníacas, ¿sí? En cambio, las manifestaciones que producen serenidad, que simplemente nos llaman y nos mueven a la oración, pues suelen ser almas del purgatorio u otro tipo de manifestación de parte de Dios. Muy bonita pregunta, gracias. Elizabeth, buenas tardes. Mi esposo murió en menos de 24 horas y la verdad quedaron pláticas pendientes con nuestro único hijo de 16 años. Ok. Dice, agradecería un consejo con quien acudir para cerrar ciclos en esto relacionado con la Iglesia Católica. A ver, vamos por partes. Digo, no sabes cuánto lo lamento. Entonces vamos a pedir por tu esposo, hay que elevar una oración y hay que pedir toda la vida por tu esposo y por cada uno de nuestros difuntos. Y yo creo que, a ver, ¿cuál sería mi consejo? A ver, hombre, un chico de 16 años, pues imagínense nada más, ¿no? O sea, apenas está encontrándose a sí mismo y de repente se encuentra involucrado en una tragedia que en 24 horas se le va a su papá y es una situación muy dura, o sea, no hay que minimizarlo, es una situación muy, muy dura. Pero lo primero que tenemos que entender todos, incluidos nuestros hijos, es que todos nos vamos a morir. Entonces, a ver, ya falleció, es que todos nos vamos a morir. O sea, tenemos que estar conscientes de que por eso vale la pena llevarnos bien, por eso vale la pena amarnos, por eso vale la pena disfrutarnos, estar cerca, ser generosos. Nunca nos vamos a arrepentir de ser generosos con los que amamos. Nunca. Es más, el día que perdamos a los que amamos, vamos a decir, ¿por qué no fui más generoso? Uno de los empresarios más exitosos de este país, don Lorenzo Servitje, fundador de Bimbo, que en paz descanse, lo decía públicamente. Le decían, don Lorenzo, a la edad que tiene usted se arrepiente de algo y dice, de no haber amado, ya su esposa había muerto, de no haber amado más a mi esposa y de haber trabajado tanto, ¿no? De eso. Entonces, a ver, yo creo que no se trata tanto de, pues, relacionado con la Iglesia Católica, para quien hizo esta pregunta, pero lo que sí quiero decir es, creo que lo que tenemos que hacer es sacar la lección positiva, ¿no? Y la lección positiva es, todos nos vamos a morir, todos tenemos que aprovechar el día de hoy, porque ni tú ni yo, hijo, decidimos que tu papá muriera, ¿no? Ni tú ni yo. Entonces, digo, no se dice así, ¿no? Pero para que me entiendan la idea. Pero ya que se fue, ¿qué tenemos que hacer? Estar unidos, estar cerca, honrar su memoria, seguir adelante, pedir mucho por él y llegar al cielo con él, porque nos estará esperando allá, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo. Gracias por la pregunta y en todo caso, a través de Teología para Todos podemos estar en contacto para platicar un poquito más este delicado tema más a fondo si cree que usted necesita ayuda. Gracias por su confianza. Lourdes dice, las ánimas son almas desprendidas del cuerpo que vagan purificándose hasta entrar al cielo. Bueno, pero tened cuidado. Las almas no vagan, no. Si Dios les permite, entran en contacto con nosotros. Si no, viven su proceso de purificación de una manera puramente espiritual y sin relación con nosotros. Pero las almas que vagan es porque Dios lo permite, ¿ok? No es parte de la pena de las almas del purgatorio andar vagando, arrastrando cadenas y haciendo... No, tú no dijiste eso, Lourdes, lo dije yo. Entonces, no. Las almas del purgatorio no vagan, pero sí, si vagan, entre comillas, es porque Dios lo permite, ¿ok? Bien. Bonito tema. Israel. ¿Qué diferencia existe entre alma, espíritu y mente? Pues ya lo aclaré, creo, previamente, Israel. Espero que haya quedado claro. En realidad, alma y cuerpo... a ver, mente es bien interesante. Mente en realidad se refiere a las capacidades superiores de la persona humana, pero la mente en realidad es una manifestación del alma. Y también la espiritualidad es una manifestación del alma. En realidad, el ser humano
tiene dos aspectos, el aspecto corporal y el aspecto anímico, o sea, del alma, ¿sí? Y el alma tiene que ver con todo lo espiritual y el cuerpo con todo lo corporal. Mente, alma, espíritu y mente tiene que ver con que el alma es en realidad es la psique humana y va a sobrevivir a la muerte. El espíritu es la tendencia a lo absoluto y la mente tiene que ver con los procesos intelectuales del ser humano que también son anímicos, o sea, parte del alma, ¿sí? O sea, manifestación del alma. Espero haber sido claro, Israel, aunque fui muy breve. Se nos va acabando el tiempo. ¿Se saben de milagros hechos por intercesión de las almas del purgatorio? Santiago, uf. Ve a cualquier iglesia, diríamos decente, no tradicional. Vete a una iglesia en un pueblito y vas a ver los retablos de las almas del purgatorio llenas de milagritos, ¿no? Porque la gente encomienda su necesidad a las almas del purgatorio. Un sacerdote, amigo nuestro, le pedía a los santos del cielo sobre su sacerdocio, su vocación, aprobar sus exámenes y alguien le dijo, pídele a las almas del purgatorio. Y dice, y entonces pedí a las almas del purgatorio y todo se resolvió y sentí paz en mi corazón. Y él lo dice, mi sacerdocio está consagrado a las almas del purgatorio, ¿sí? Un maravilloso sacerdote que fue párroco aquí nuestro, siempre lo decía, mi sacerdocio está consagrado a las almas del purgatorio. Y la gente le decía, padre, ¿ya ha visto sombras? ¿Ya ha visto espíritus? Nada. Dios no me ha concedido eso y no se lo pido, ¿sí? Pero mi sacerdocio está dedicado a las almas del purgatorio. Gracias por la pregunta, Santiago. Hay infinidad de casos en los que te podría contar sobre digamos, milagros o intervenciones excepcionales de las almas del purgatorio en mi propia vida que no voy a contar ahora. La oración de Juan de Arimatea es por todas las ánimas. No tengo la más remota idea, no conozco la oración de Juan de Arimatea. La voy a revisar y si quieres subimos algo a Teología para Todos, porque no conozco esa oración y supongo que es lo que se llama una oración pseudoepigráfica. O sea, es muy poco probable que Juan de Arimatea haya escrito una oración y que además sea una oración dedicada a las almas del purgatorio. Creo que es poco probable. Hola, soy Paola Pimentel. ¿Ha usted leído el libro de Ayúdenos a salir de aquí? Por supuesto, hablé ya de María Sima hace un momento, ¿no? Una entrevista a una mujer austríaca, se llama María Sima, que recibía las almas del purgatorio, ellas pedían sufragios, misas, rosarios por su liberación. ¿Usted qué opina? A mí me ha ayudado mucho para comprender el cuidado que debemos tener por las benditas ánimas del purgatorio. Gracias por preguntarme por María Sima, Paola. Excelente. Qué bueno que nos haces esta pregunta, porque, a ver, es un libro que debe animar nuestra fe. ¿Todo lo que vivió María Sima y cómo lo interpretó es lo que piensa la Iglesia de las Almas del Purgatorio? No necesariamente. Pero es un libro bastante recto, es muy recomendable y les va a hacer crecer en el amor a las almas del purgatorio y las almas del purgatorio van a estar muy agradecidas con ustedes y cuando ustedes se mueran, si pasan por el purgatorio, pues la verdad, van a estar felices de haber hecho mucho también por ellas, ¿sí? Muy bien. Dice Israel de Jesús, ¿cómo se mata el alma? La muerte del alma es el pecado. Pero eso no quiere decir que se muera y caiga en la nada. Simplemente es que se vuelve impotente y se vuelve negra y se vuelve incapaz de Dios. Y eso es la muerte del alma, Israel. El alma no puede morir. Estamos hechos para no morir nunca. Nosotros somos eternos. Hemos sido hechos por Dios para la eternidad. Pero la vida del alma es su comunión con Dios. Y la muerte del alma es el pecado. Y quien peca se vuelve miserable y se vuelve despreciable para sí mismo. Y eso metafóricamente le llamamos la muerte del alma, pero en realidad el alma nunca puede morir. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias Israel. Gracias por tus comentarios, mi querido Enrique. Vivir la vida cristiana en plenitud, el conocimiento de la teología. La escuché hace un tiempo en una universidad americana. Sí, a ver, la teología solo tiene sentido, Enrique, en tanto sirva para cultivar nuestra fe. Si somos teólogos para ganar premios, si somos teólogos para que nos aplaudan, si somos teólogos, si conocemos la fe nada más para molestar al vecino y demostrarle que es un ignorante o para andar presumiendo, hay triste teología, ¿no? Nuestra teología tiene que ser algo mucho más hecho en términos de amor, servicio, fidelidad, salvación. Claudia dice, ¿cuándo nos comentarás sobre la semana de los rollos del Mar Muerto? Ok, vamos a hacer una sesión sobre los rollos del Mar Muerto para contarles algunas cosas sobre los rollos del Mar Muerto. Me dará muchísimo gusto. Gracias, Marta, por tu comentario. Y Pau dice, excelente, bueno, me siento feliz. Qué bueno, también, Pau, nosotros estamos felices de que hayas estado aquí con nosotros. Y no habiendo más preguntas y siendo las 7:15, pues terminamos a tiempo.
Qué gusto de veras. Vean para quienes es la primera vez que participan, pues también vean las grabaciones anteriores para que vayamos juntos. ¿Cuál es la oración al arcángel San Miguel? San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios lo reprime es nuestra humilde súplica, y tú, oh Dios, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Pero algunas veces algunos añaden, te ruego protejas a las almas de mis antepasados que se encuentran en el purgatorio, a todas las benditas ánimas del purgatorio que necesitan más de la misericordia divina, y que necesitan más de la misericordia divina. Amén. Bueno, a ver, busca en un buen sitio católico la oración a San Miguel Arcángel y busca, ¿mandé? Y bueno, vamos a subir a Teología para Todos, la oración a San Miguel, y particularmente alguna oración a San Miguel en intercesión por las almas del purgatorio. Les prometemos en @teolo para todos que vamos a subir esto. Muchas gracias. La vamos a subir, Ceci. Síguenos en Teología para Todos y ahí la vas a encontrar. Gracias. ¿Dónde veo las antiguas ponencias? @teolo para todos en Facebook. Pau. @teolo para todos. Métete a Facebook, pon buscar y pon @teolo para todos. Y ahí vas a encontrar las antiguas. Mónica Müller, qué bueno que estás acá. Claudita, saludos también a todos, a la familia. Elizabeth, muchas gracias. Enrique, Ceci, y todos, cada uno de ustedes. Gracias por, de verdad, el gozo de su presencia, la bendición que significa que estén ustedes aquí. Alabado sea Jesucristo. Seguimos en contacto. Termino la sesión. Dios los bendiga y vamos a anunciar una sesión para la próxima semana. Yo creo que al menos vamos a tener una sesión semanal mientras Dios lo permita. ¿De acuerdo? Cuídense mucho. Hasta pronto.